Misaki. Hilatkullakanaka hichuroja sarañaniwa hiataru. Ya estamos listas para ir al cerro de Hiata. Y bienvenidos a su canal Munata Zenobia. Acompáñanos con este video. Son las 4 de la mañana y desde muy tempranito ya estamos subiendo el cerro más alto que tenemos acá, que es el cerro de Hiata. Hoy pues hace bastante frío, está haciendo mucho frío y está muy oscuro y todos estamos caminando con linternas. Bien, después de tanto caminar, después de cansarnos mucho, hemos llegado al cerro y como pueden ver acá ya están muchas personas ya han llegado acá y han hecho sus casitas. Estas son las casitas hechas de piedra. Más adelante estaremos explicando el significado. Nosotras ya hicimos nuestra casita para tener una casita más adelante. Espero se cumpla este sueño. Con mucha esperanza y con mucho anhelo lo estamos pidiendo. Y también ya hicimos prender nuestras velitas. Se debe poner cada vela para cada integrante de la familia. Pusimos para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, pidiendo salud, dinero, bienestar más que todo. Ahora les voy a ir mostrando un poquito sobre cómo son las costumbres acá en mi pueblo. Bueno, primeramente todas las comunidades se dan cita a este lugar. Las comunidades que pertenecen al municipio de Carabuco ya están llegando, ¿no?, al cerro de Hiata. Y están haciendo sus fogatas, sus casitas, prendiendo sus velas, haciendo pasar las mesas. Ukamata y akapanakajo. Utautachasipje, kalanakampi, velanaktayasipje. Vamos a ir explicando un poquito sobre esta costumbre que se tiene. Las personas van haciendo sus casitas de piedra por un motivo, ¿no? Pidiendo el deseo de tener una casa, ¿ya? Si una persona se hace una casita de un piso, pues ese es su deseo, ¿no? Hay personas que se hacen casitas de 2 pisos, 3 pisos. Para tener una casita más adelante y también se hace prender las velas. Vean, acá hay una casa de 2 pisos. De esta manera todos los que vienen, los que suben al cerro, hacen sus casitas de piedra y hacen prender sus velitas. Para no morirse de frío, muchos también están haciendo fogatas. La mayoría de las autoridades ya están presentes. También estamos acompañados de la música autóctona, ¿no? Los sicuris ya han llegado, ya están presentes desde muy tempranito con la música. Estas melodías, ¿no?, que nos encantan a nosotros. Aquí están nuestras velitas, están prendiendo y está haciendo bastante frío, así que están soportando el frío. Y vamos a esperar a que todo se termine la vela y supongo que hasta ese momento ya va a salir el sol. Ustedes saben que ya estamos en temporada de helada y está haciendo bastante frío y también nuestras velitas ya se están acabando poco a poco y estamos esperando la llegada del sol. Las velas tenemos que poner para cada uno de la familia, para cada integrante de la familia, ¿no? ¿Cuántos son? Entonces cada uno tiene que tener su velita y se debe pedir el deseo para que todo salga bien, que estén bien de salud, de dinero, los deseos que tengan en realidad, ¿no? El cerro de Hiata es bastante grande y por este lado están haciendo pasar las mesas. Una ofrenda a la Pachamama. Las distintas comunidades no están realizando sus ofrendas. Estábamos esperando a que las velas se acabaran y hemos llegado un poquito tarde lo que es a la ofrenda a la Pachamama. Esta es la ofrenda más grande que se está realizando acá porque todas las autoridades están presentes, ¿no? Las autoridades de las distintas comunidades están presentes. Hichaja ma machak marajewa, en castellano sería nuevo año, ¿no? Estamos cumpliendo ya 5.531 años en este nuevo año Machak Mara. Y acá para acá Sapjewa
Wilcacuti. Wilcacuti, que significa retorno del sol. Estamos esperando a que el sol salga y podamos recibir toda la energía. Cauqui cuyunsay, cauqui pampansay, suma sutimar señoray alta sinipmay, suma sutimaru alta sinipti, usus yakisay señoray apakatapjitoy, bendición amay lloranipjitay, pesca. Uintapjam hilat kullakanaka, ñainte mistun hewa. Mistu sinkiwa. De esta manera recibimos el sol, los primeros rayos del sol, las energías. Esta gran celebración que se hace en los pueblos, en las distintas comunidades aymaras, simboliza principalmente el retorno del sol, ¿no? La llegada de nuevas energías del cosmos y el comienzo de un nuevo ciclo agrícola. Como bien les había mencionado, nosotros subimos al cerro más alto que tenemos acá para recibir los primeros rayos del sol. En este cerro podemos recibir los primeros rayos del sol ya que estamos un poco más cerca, ¿no? Recibido las energías del sol con mucho positivismo y entusiasmo. Un nuevo año para todos los aymaras. Estamos acá en el cerro de Hiata. Es un lugar muy alto donde podemos recibir el sol más rápido, ¿no? Hemos subido al cerro más alto de esta población del municipio acá de Carabuco. Hichuroja, Pancarayananiwa, Irpirinacaro. Para ese motivo necesitamos lo que son las canastillas. Estas son las canastillas a quienes se les da a las autoridades que están en manejo, ¿no?, de la comunidad. Se les va a dar a las autoridades un cariño de todas las personas que va a cada autoridad, ¿no?, de su comunidad. Bueno, como bien les había mencionado, estamos en el cerro más alto de este lugar, de la población, por lo cual se ve y se puede observar las distintas comunidades como son Mermapata, por este lado Yaricoa, más abajo está la comunidad de Cacachi o Yasantía. Entonces desde lo alto podemos observar las distintas comunidades, Escoma, las poblaciones más lejanas, ¿no? Vamos a mostrarles un poco de las costumbres que se lleva aquí, las costumbres que se tienen en los pueblos aymaras. Y más adelante también se estará haciendo un compartimiento entre comunidades, las comunidades presentes que estarían Cacachi, la población de Carabuco, la comunidad de Sayhuapampa y nuestra comunidad también que sería Cabinchilla. Están presentes la mayoría de las comunidades que pertenecen al municipio de Carabuco. Desde lo más alto de este cerro, del Cerro Hiata, se observan las distintas comunidades, se observa el hermoso paisaje que se tiene, compartiendo con cada uno de ustedes el hermoso paisaje y las costumbres que se tiene acá en la población. Estamos en la provincia Camacho, podemos observar el lago Titicaca. Observen esta casita. Es una casa de 4 pisos, 3 pisos, que está challado, con banderines. Hay muchas casas así, ¿no?, que las personas van haciendo.
hasta tempranas horas se sigue, ¿no?, prendiendo la vela. Y de día podemos observar mucho mejor. Se puede observar muchísimo mejor. Por este lado también tenemos a los sicuris originarios de Oaxaca, de la provincia Camay. Como bien les comentaba, mis queridos amigos, mis queridos seguidores, una de las costumbres que se tiene acá es poner canastillas, ¿no? Estas son canastillas, en aymara se les dice pancarayaña. Esto se los pone a las autoridades de cada comunidad, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿ya? Es como una pata que se hace, ¿no? Y cuando la otra persona sea autoridad también se debe devolver. Es un cariño que los comunarios tienen a las autoridades, a sus autoridades de cada comunidad. Estamos caminando por el cerro de Hiata y por este lado se ve el lago Titicaca, ¿no? Una de las partes del lago Titicaca. Desde acá se puede observar todo, la población de Carabuco que está por este extremo. También las movilidades, ¿no?, donde hemos llegado. Las movilidades solo van hasta ese punto y luego tenemos que subir caminando. Sí o sí debemos subir caminando hasta llegar a lo más alto, ¿no?, a lo más alto del cerro de Hiata. Como aquí Pasawaitana, acá Año Nuevo Aymara, Zapata Tokenacana, Sicuris Asis Caraquiwa, Yakepa Tocontasip Caraquiwa. Es hora de comer, amigos. Es hora de compartir entre todas las comunidades. Así que vamos a comer rico. Todas las comunidades están iniciando a hacer el compartimiento, ¿no? Están empezando ya a compartir ese riquísimo aptapi que se hace. Todos los comunarios van trayendo los distintos productos que ha producido estos alimentos riquísimos como la papa, la yuca, el chuño, el choclo, para compartir entre todos. Hemos compartido entre todos ese riquísimo aptapi. Ahora van a bailar. Todas las comunidades van a bailar conjuntamente con esta sicuriada, con los sicuris de Oaxaca. Ukama tocontasipki, akauruna, akajiat anas.
es hora de retirarnos. Hichaja Sarjañaniwa. Vamos a ir bajando. Y pues estamos muy alto, muy alto. Nuestra casa queda muy lejos. Y es un poquito complicado bajar, la verdad, porque tiene muchas rocas. Estamos ya bajando. Lo bueno es que es bajada, ¿no? Es bajada, entonces podemos bajar fácilmente. Y nuestra casa queda detrás de ese cerro. Detrás del cerro. Así que vamos a tardar un poco en llegar. Nos vamos a cansar mucho, se ve bastante lejos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Ya estamos por llegar. Hemos corrido bastante. Casi hemos llegado. 20 minutos hemos tardado desde el cerro corriendo. Amigos, ya llegamos. Ya estamos en nuestra casa compartiendo nuestra cultura con cada uno de ustedes. Yakaurkamaya Hilatkuyakanaka, Yakauro, Chicanchasiscañani, Axa, redes sociales, Uxatopen.